Les damos la bienvenida al seminario de hoy. Ahora voy a empezar presentando a la docente que va a impartir el seminario. Ella es la terapeuta ocupacional Denise Alviar Muena. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, especialista en autismo, atención temprana y control de esfínter, certificada en integración sensorial, cursos 1, 2, 3 y 4, certificación en modelo Denver y Jasper de atención temprana, nivel introductorio, y docente de la carrera de terapia ocupacional, Universidad de Playa Ancha. Ahora le doy el paso a Denise para que inicie con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Veo algunas caras, leí algunos nombres, sé que hay bastantes colegas, hay bastantes familias también, hay familias de niños y niñas que yo también atiendo, así que agradezco a todos por estar. Como bien ustedes saben, los seminarios son muy cortitos, así que no siempre alcanzamos a profundizar cosas en una hora. Está muy difícil, pero la idea es que se motiven para profundizar en los cursos ya y bueno, poder contestar algunas de las preguntas que puedan surgir al final, que van a ser seleccionadas por María. ¿Ya? Y ustedes también saben que al final del seminario se hace un sorteo para ganarse una beca gratuita para el curso, ¿ya? Así que suerte a todos y todas. Dicho eso, vamos a comenzar. Entonces, comparto pantalla para poder ver la presentación. Este curso, bueno, este seminario de este curso yo ya lo dicté el año pasado, pero hice reformulaciones porque ustedes saben que todo va cambiando, las cosas se van actualizando y siempre es bueno conocer un poquito más de qué está pasando en nuestro país, también en otros lugares, para poder brindar apoyos de forma más efectiva. Entonces, este seminario está enfocado en hablar de las dificultades sensoriales, ¿cierto? Y la relación con niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Ojo, al final vamos a hacer una aclaración, ¿cierto?, de cómo este término de NEE o necesidades educativas especiales va cambiando y tiene que ir cambiando en relación a la gran necesidad de apoyo que tiene nuestro grupo de estudiantes, niños, adolescentes, ya en nuestro país y en otros lugares. ¿Ya? Dicho eso, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poquito de los mitos y verdades de la integración sensorial, porque si bien hay bastante conocimiento, aún existe mucho desconocimiento que es súper bueno comenzar a aclarar, ¿ya? Para ir despejando las primeras dudas. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es el marco o modelo de integración sensorial y el proceso de integración sensorial, que son cosas súper diferentes. La gente sigue pensando que integración sensorial es solamente hiperrespuesta auditiva o hiperrespuesta táctil, cuando la verdad es que es mucho más integral que eso. Ya vamos a hacer una pequeña distinción y conocimiento de las dificultades del procesamiento sensorial, que no solo tienen que ver con lo táctil y lo auditivo, que observamos en el contexto escolar, ¿cierto? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, ¿cierto? A nuestros usuarios en este contexto, pensando que ese es el contexto natural de participación? Es súper bueno llevarlo a un trabajo, a un aula de recursos, a un espacio terapéutico, pero la realidad natural es que los chicos están en una sala con más compañeros, con profesores que van cambiando, en salas que van cambiando muchas veces, por tanto, tenemos que ser súper conscientes de cuál es la realidad de nuestros niños y niñas cuando salen de nuestros espacios terapéuticos, ¿cierto? Y los apoyos son solo específicos o generalizados. Bueno, vamos a tener de todo un poco. Entonces, algunas verdades o mitos que vamos a ir confirmando, descartando inmediatamente, que en el curso van a ser profundizados. Primera aceleración. Todas las personas neurodivergentes tienen las mismas necesidades sensoriales y motrices. Las personas que están con la cámara prendida y por el chat pueden decirme sí o no. No, ¿cierto? No todas las personas neurodivergentes tienen las mismas necesidades. Ya es más, no todos tienen problemas táctiles y auditivos. Y no todas las personas neurodivergentes son solamente autistas. ¿Ya? De hecho, la gente tiende a asociar aún neurodivergencia a autismo, como si no existieran otras condiciones neurodivergentes.
¿Ya? Es más, en nuestro país, a pesar de que existe un gran número de personas diagnosticadas dentro del espectro autista, no es en la condición neurodivergente más diagnosticada, sigue siendo el TDAH. ¿Ya? Segunda aseveración, las desregulaciones son solo emocionales o cognitivas, ¿sí o no? Mito, 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 no, no, no. Totalmente falso. Existen desregulaciones que son de base sensorial. Obviamente nosotros vamos a ver la respuesta emocional de esa desregulación, ¿cierto? Y las desregulaciones no siempre son visibles. ¿Qué es más fácil para nosotros observar la externalizante, ¿cierto? El grito, el llanto, el que corre, el que pega y el que se escapa de la sala. Pero ¿qué pasa con esos chicos que se desregulan hacia adentro? Los que apagan sistema, los que se desconectan o los que terminan tan saturados durante el día que llegan a la casa y se desconectan del mundo porque están sobrepasados de tanta estimulación sensorial. Esa también es una forma de desregularse que no siempre es tan visible. De hecho, la mayor parte del tiempo no lo vemos. ¿Y qué pasa que cuando no lo vemos, invisibilizamos en el fondo los requerimientos de apoyo? No todos los chicos son capaces de informar lo que les está pasando, lo que están sintiendo, y muchos de ellos no saben tampoco cómo explicarlo. ¿Ya? Siguiente aseveración. Los apoyos sensoriales siempre pueden ser generalizados. A todos les sirven los juguetes sensoriales o las bandas elásticas. ¿Sí o no? No, no, no. Evidentemente no. ¿No es cierto? Deben ser, hay muchos de estos que son personalizados. De hecho, la gente dice juguete sensorial como si fuera el comodín. Y en la realidad hay muchos juguetes sensoriales y no a todos les agradan todos. Yo, por ejemplo, este cubo que tiene muchos interruptores lo encuentro súper latero. A mí no me gusta, pero hay otros chicos a los que les encanta. ¿Ya? Y es más, los apoyos sensoriales trascienden la etapa de la vida, no son solo para los niños. La gente piensa que dejan de ser niños y automáticamente la neurodivergencia se acaba o las dificultades sensoriales también, y eso no sucede, ¿cierto? Pasa que también hay espacios escolares que compran implementos por montón, juguetes sensoriales, bandas elásticas, y hay chicos a los que no les gustan las bandas elásticas, las terminan sacando y muchas veces rompiendo porque a lo mejor tampoco suplen la necesidad sensorial que los chicos requieren. ¿Ya? Siguiente aseveración. Las dificultades sensoriales siempre se relacionan con los ruidos, el tacto y la selectividad alimentaria. ¿Sí o no? No, no, ¿cierto? No, no, totalmente no. De hecho, las dificultades sensoriales no son solo de tacto y de audición. Existen también dificultades sensoriales de la praxis, o sea, del uso motor de nuestro cuerpo, desde la ideación y el planeamiento motor. O sea, yo tengo una idea de lo que quiero hacer, planifico mentalmente el paso a paso y ejecuto. Y hay muchos chicos que tienen dificultades en la praxis. Una de las principales dificultades de praxis observadas en el contexto escolar en chicos neurodivergentes es la toma de lápiz y la escritura, ¿ya? Que es la batalla constante que tenemos los profesionales y los padres con los espacios escolares también, ¿ya? Ojo, yo sé que todas las personas no piensan de la misma manera, pero existen muchas implicancias que impactan al momento de tomar el lápiz. Tomar el lápiz no solo va a ser una prensión con 3 dedos. ¿Quién de todas las personas que está acá realmente realiza una prensión trípode adecuada? La mayoría de nosotros no la hace, ¿ya? Y es más, existe un mito muy grande que también tenemos que ir erradicando, que es creer que selectividad alimentaria igual terapia de integración sensorial. Y la selectividad alimentaria puede tener muchos factores que generan la selectividad alimentaria. El tener selectividad alimentaria te hace una persona parte de la neurodivergencia, ¿ya? Pero existen dificultades sensoriales, dificultades de inflexibilidad mental, dificultades oromotoras,
puede coexistir también con trastornos de la conducta alimentaria. Ya, por tanto, es súper importante analizar desde dónde viene la selectividad alimentaria. Y no solo los terapeutas ocupacionales trabajan selectividad alimentaria, de hecho existen muchas fonoaudiólogas o fonoaudiólogos especialistas en selectividad alimentaria, ¿ya? Y es algo poco común, pero que existe, ¿sí? Entonces, eso es totalmente un mito, ¿ya? Otra aseveración. Las necesidades de apoyos sensoriales y motrices desaparecen en la adolescencia y en la adultez. ¿Desaparecen? No, ¿cierto? De hecho, el tener una dificultad o un trastorno de integración sensorial ya te hace ser neurodivergente sin necesidad de tener otra condición de base, ¿ya? Cuando hablamos de dificultades o trastornos de integración sensorial, inmediatamente pensamos en el autismo, ¿cierto? Y no es tan alejado de nuestra realidad. Más del 95% de las personas autistas tienen dificultades de integración sensorial. Hay una correlación muy grande. De hecho, es la principal coexistencia o comorbilidad con el autismo. ¿Ya? Pero también existen muchas personas que tienen dificultades de integración sensorial y no pertenecen a ninguna otra neurodivergencia. ¿Ya? Se ven pocos, pero existen, ¿sí? Otra aseveración que a mí me gusta mucho. Las estereotipias o stimmings desaparecen con la terapia de integración sensorial. No, de hecho, no, ¿ya? Cuando los chicos, niños, adolescentes, adultos realizan estereotipias, no necesariamente tiene que ver por una base sensorial o una dificultad sensorial. De hecho, muchas veces y la mayor parte del tiempo responden a necesidades o expresión emocional. Esta emoción que es mucho más de la guata, que es mucho más primitiva, que no siempre puedo expresar o que no siempre puedo controlar. Y podemos observar, por ejemplo, adultos autistas de nivel 1, extremadamente funcionales en su vida, en su trabajo y en su familia, pero en más de algún momento de la semana necesita desplazarse después del trabajo o necesita balancearse. Entonces, esta persona tiene una vida generalmente resuelta, pero necesita de la estereotipia. ¿Ya? A lo mejor tuvo terapia de integración sensorial, pero la estereotipia está igual. ¿Por qué? Porque la estereotipia no desaparece. La estereotipia varía, se mitiga y se manifiesta en situaciones que son muy variables. Cuando tenemos niños que son muy pequeñitos, por ejemplo, que no tienen una comunicación tan fluida o tan eficiente, mucho menos van a poder expresar cómo se sienten. Y nosotros a través de la estereotipia podemos observar, ¿ya? Hay muchas familias que refieren cuando está contento, salta y empieza a aletear y casi despega del suelo moviendo las manos, ¿ya? Cuando está ansioso, emocionado, empieza a caminar en punta de pie y se pone rígido. Cuando está enojado, aplaude muy fuerte y da golpes muy fuertes en el suelo. Si está más enojado, se balancea con intensidad y se golpea la cabeza. Podemos ver qué está pasando. Y cuando agudizamos nuestro ojo y mucho más nuestra vinculación, somos capaces de poder detectar qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? No siempre pasa, pero en muchos casos sí lo podemos hacer. ¿Ya? Y la última, los niños, niñas y adolescentes neurodivergentes nunca serán capaces de reconocer sus necesidades sensoriales y motrices. ¿Qué piensan ustedes? Falso, ¿cierto? De hecho, existe un debate en el mundo profesional de cuándo es el momento para decirle a una persona que es neurodivergente, cuándo es el momento para decirle a una persona que es autista, cuándo es el momento de explicarle por qué hace lo que hace o por qué siente lo que siente. Es muy difícil, por ejemplo, explicarle a un pequeño de 4 años que es neurodivergente o que es autista, ¿cierto? Pero yo puedo preparar ese camino, le puedo explicar y le puedo mostrar qué es lo que hace, por qué lo hace, de forma concreta o de forma muy simple.
porque el tener certeza y el saber qué pasa o por qué pasa nos ayuda bastante a poder comprendernos a nosotros mismos, ¿ya? Pensemos en estos adultos que llegan adultos y que reciben un diagnóstico tardío. ¿Cómo hubiesen querido saber toda esta información cuando eran más pequeños? ¿Cuántas personas se pasan la vida encontrando su diagnóstico real? Y pasa por un sinfín de diagnósticos, de fármacos, de tratamientos, y ninguno es efectivo. ¿Por qué? Porque no responden a su real necesidad. ¿Ya? Entonces, sigo adelante. Entonces, vamos a hacer una distinción de lo que es primero integración sensorial como proceso, ¿ya? La integración sensorial es algo que hacemos todos. Todos estamos constantemente integrando información sensorial y motora. Y es más, no es solo sensorial, es multisensorial. ¿Por qué? Porque todo el rato estamos absorbiendo información sensorial del entorno. Hay información sensorial que viene desde afuera y hay información sensorial que viene desde nuestro propio cuerpo. ¿Qué viene desde afuera? Los sonidos, las luces, los olores. ¿Qué viene desde adentro? La información propioceptiva. ¿Ya? De nuestras articulaciones, de nuestros tendones, de nuestros músculos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se tiene que mover para activar este sentido. Y desde ahí nuestro cerebro la procesa y la procesa. ¿Para qué? Para responder de forma efectiva. Pensemos en este momento, todos que estamos dirigiéndonos a este seminario, ¿cierto? Nuestro sistema visual está funcionando, nuestro sistema auditivo está funcionando, necesitamos mantener una postura erguida en nuestra silla para no derretirnos, ¿cierto? Sistema vestibular, tono extensor, me permite una correcta alineación postural. Necesito tomar apuntes con mi lápiz. Dos sistemas en trabajo, táctil propioceptivo, ¿ya? Que propician la motricidad fina, la regulación de la fuerza. Motricidad fina más táctil, regulación de la fuerza más propioceptiva. Ya entonces, todo el rato estamos incorporando información multisensorial. Entonces, esto nos hace pensar lo siguiente. Pensemos que un gran número de las personas que está acá, así como un gran número no, pero este grupo de personas que son más neurotípicas quizás, que pueden estar respondiendo adecuadamente a todo esto, ¿cierto? Están atentos, ven la pantalla, escuchan, escriben, o sea, siguen un proceso. Imaginémonos a un chico con dificultades de integración sensorial en sala, con dificultades auditivas, con dificultades auditivas y táctiles, con dificultades auditivas, táctiles y de praxis. Uno dice, wow, ¿eso puede pasar? Sí, es lo que pasa la mayoría del tiempo. Chicos que tienen dificultades auditivas y táctiles, que su nivel de alerta está por las nubes y pareciera que todo el rato están en situación de emergencia o de peligro, porque eso pasa cuando tenemos el nivel de alerta alto. Ahora pensemos que este mismo niño tiene dificultades para tomar el lápiz y para escribir, y además es altamente, ay, se me fue la palabra, como estructurado y necesita hacerlo perfecto, es perfeccionista. Le duele la mano, trata de escribir, la profe borra la pizarra. No alcanzó a escribir ni la mitad de la pizarra y se empieza a estresar, ¿cierto? Me estoy enojando. Y la profe le dice, ¿qué te pasa? Es que no escribí, pero ¿por qué no escribiste? Y empezamos a subir la voz. ¿Ya? Y uno dice, ¿eso pasa? Sí, eso pasa muchas veces. Ojo, muchas veces no lo hacemos los profes, yo también profe universitaria, porque queremos pelear con los chicos. Si no es como, no entendemos a lo mejor cómo un pedacito de escrito no lo puede copiar. Pero claro, pasan muchas de esas cosas. Ahora, imaginemos a un chico con dificultades sensoriales y con autismo. O uno con dificultades sensoriales, autista y además con temas atencionales. Esos son los casos, esos son los niños, niñas y adolescentes que están en nuestras aulas, ¿cierto? Y ya no son casos tan alejados de nuestra realidad. Esa es nuestra realidad actual, ¿sí? Pero por otro lado vamos a tener el modelo, teoría, marco de referencia, ya como usted quiera llamarle, dependiendo del área en el que usted se pare, ¿ya?
el marco de trabajo de integración sensorial? Eso es un marco del trabajo, nos regula el trabajo evaluativo, el trabajo de intervención para las diferentes dificultades de integración sensorial. ¿Quién creó este marco de trabajo? Ginners, terapeuta ocupacional, que incorporó estudios neurobiológicos y ocupacionales para poder crear este marco de trabajo para responder a diferentes situaciones que no podían resolverse de ninguna otra forma. ¿Y por qué es importante saber este marco de trabajo? Porque cada diagnóstico de integración sensorial tiene su propia forma de trabajo. Cuando, por ejemplo, pensamos en una defensividad táctil, un diagnóstico muy común, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a la gente? Incorporarlo progresivamente a actividades sensoriales, desde la más gruesa a la más suavecita, la que le moleste menos a la que le moleste más. Eso no es un tratamiento en defensividad táctil. ¡Pum! Nos explota el cerebro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía se sigue pensando que hay que exponer progresivamente a las personas para que toleren algo. Eso no se llama integración sensorial, eso es desensibilización sistemática, estrategia propia del modelo cognitivo-conductual. ¿Quién de ustedes, de los presentes que está acá, que es hipersensible al ruido, exponiéndose progresivamente al ruido, se le quita la molestia? Eso no desaparece, es una neurodivergencia, se mitiga con apoyos, con estrategias, se mitiga el alto nivel de alerta, pero siempre vamos a ser hipersensibles al ruido. No a todos los ruidos, pero sí a algunos ruidos, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora nos vamos a meter al marco de trabajo. Para el marco de trabajo de integración sensorial existen tres sistemas principales que son los que marcan nuestro trabajo y los que definen los principales diagnósticos de integración sensorial, ¿ya? Y son tres. Uno que está muy conocido, que es el tacto, ¿cierto? Lo aprendimos desde muy chiquititos, tacto. Pero tacto no es solamente tocar, tacto es de olor, tacto es temperatura, tacto es vibración, existe la discriminación táctil, el tacto superficial y el tacto profundo. ¿Dónde están los receptores del tacto? En la piel, ¿cierto? El diagnóstico de integración sensorial de base táctil está relacionado generalmente con el tacto superficial y la discriminación táctil. Desde ahí surgen, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante el tacto? ¿Por qué se seleccionan estos tres sentidos principalmente? Tacto es el sistema más primitivo en formarse, es el primer sistema en formarse de forma intrauterina y participa en la motricidad fina, participa en el esquema corporal, participa en las habilidades oromotoras, en la succión al momento de tomar leche en el caso de los bebés, ya en la contención emocional. O sea, tiene diferentes tipos de funciones, que no es solamente el tocar. Después vamos a tener la propiocepción, que tiene que ver con la conciencia de nuestro cuerpo y se activa a través del movimiento o de la presión profunda. Y es el principal sentido autorregulador. ¿Por qué hago esta conexión? Porque propiocepción es igual a movimiento. Tenemos que movernos para activar la propiocepción. Entonces, no es tan descabellado que los chicos se muevan, que salten o que se tiren al suelo. ¿Por qué? Porque están buscando autorregularse sensorialmente. ¿Ya? Y por otro lado, cuando a veces estamos quietos y no nos podemos mover, hay personas que prefieren abrazos apretados, esconderse entre los muebles, meterse debajo de la cama, tirarse algo pesado encima. ¿Por qué? Porque se activa el tacto profundo. Y al activarse el tacto profundo, se activa la propiocepción. ¿Ya? Y por último, vamos a tener el sistema vestibular, que no solamente tiene que ver con el movimiento, también tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la alineación postural, tiene que ver con nuestro tono extensor, el que está en la espalda, que me permite estar como alineado. Tiene que ver con los movimientos de aceleración y desaceleración. Por eso a veces nos pasa que nos mareamos en la micro, en el auto, en nuestro sistema vestibular el que está funcionando ahí. ¿Ya? Entonces, tiene que ver también con la coordinación bilateral, la coordinación de mis ambos hemicuerpos. Ahí me faltó avisar, bueno, explicar que la propiocepción tiene que ver con el tono flexor,
Ya, el tono que está adelante tiene que ver con la regulación de la fuerza, tiene que ver con la laxitud articular, tiene que ver con la estabilidad de tobillo. ¿Ya? De hecho, hay muchos chicos que tienen el pie plano o el pie aplanado y tú los tocas en los pies y los tobillos están inestables. Las rodillas están hacia afuera y la postura hacia arriba está un poco desalineada. ¿Por qué? Porque son de tono bajo y son hiperlaxos. Y desde abajo hacia arriba se empieza a ordenar la postura y se generan pequeñas desalineaciones. Es normal, por ejemplo, que chicos con tono bajo y que sean hiperlaxos, que son muy inquietos, corran, se caigan, se esguincen o incluso se fracturen. ¿Por qué? Porque hay menor estabilidad articular de base sensorial, en este caso. ¿Ya? Y vamos a hacer una mención especial a la visión y a la audición, no porque desde aquí se configuren sus diagnósticos, ¿ya? De integración sensorial, sino porque sabemos que en la realidad hay muchos chicos neurodivergentes, sobre todo autistas, ya, no todos, pero sí sobre todo autistas, que tienen una alta hipersensibilidad auditiva. Y la gente dice, pero no le molesta la música en la sala. No le molesta la música, pero no soporta los gritos, no soporta los llantos, no soporta las sirenas de emergencias. Y eso también lo hace ser hipersensible auditivo. ¿Ya? Y el sistema visual es un sistema que muchas veces usamos compensatorio, ¿ya? De hecho, muchas de las primeras interacciones que tenemos con el mundo son visuales, ¿ya? Y también es parte de algunos de los diagnósticos de integración sensorial. Y desde todo este proceso de integración sensorial en relación a la evaluación, podemos distinguir estos diagnósticos de integración sensorial. Son todos diferentes, ¿ya? Todos son diferentes, todos tienen manifestaciones distintas, todos tienen tratamientos diferentes, ¿ya? No porque tenga problemas motrices, voy a necesitar siempre trabajar la motricidad fina, ¿ya? No porque me cuesten los movimientos bilaterales, voy a tener problemas en mi esquema corporal. No todos necesitan usar la piscina de pelotas, no todos quieren usar el columpio, ¿ya? No todos quieren jugar con Play-Doh, a no todos les gustan las texturas diferentes. Algunos prefieren usar el plumón que el lápiz de palo, ¿ya? Por eso es importante saber y hacer una buena evaluación para saber cuál es el diagnóstico que las personas pueden tener. Y desde ahí vamos a tener dos principales grupos diagnósticos de integración sensorial. Los que tienen que ver con la modulación o el nivel de alerta y los que tienen que ver con la apraxis, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en la modulación? Uno de los más conocidos es la defensividad táctil, ¿cierto? Una alta reacción o una sobrereacción ante situaciones que involucran estímulos táctiles superficiales. Ejemplo, eh, tocar diferentes texturas, ensuciarme la ropa, las prendas rígidas, las etiquetas, peinarme, cortarme el pelo, cortarme las uñas, abrazos no anticipados, abrazos por detrás, uso de cremas, uso de ropa interior, uso de Beatles, uso de chaquetas. ¿Ya? No basta con que me moleste solo una cosa, puede que me moleste solo una cosa y no necesariamente soy defensivo táctil. Debe cumplir diferentes criterios, ¿ya? ¿Y cómo veo a la persona defensiva táctil o cómo veo a un chico en sala con defensividad táctil? Muchas veces muy alerta, muy atento, inquieto. Los chicos con defensividad táctil se mueven, la mayoría se mueve para autorregularse, ¿ya? Eh, Muy atento a que otro me toque, ¿ya? Ojalá sentarme en una esquina para regular un poco más el tacto. Ojalá nadie me abrace, ¿ya? Porque no lo soporto. Me carga cuando la profe me hace pintar con los dedos porque me da asco, ¿ya? Y desde ahí surge una gran pregunta. ¿Todos los chicos selectivos alimentarios son defensivos táctiles? No. ¿Ya? Ya sabemos que la selectividad alimentaria se puede producir por diferentes razones y es más, existe una diferencia de receptores táctiles a nivel oral y a nivel físico, a nivel generalizado. Por tanto, pueden existir personas defensivas táctiles generalizadas
que no sean selectivas alimentarias o que no tengan ninguna dificultad táctil o oral y viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué digo esto? Porque selectividad alimentaria no es igual a trastorno de integración sensorial. No necesariamente. ¿Ya? Después vamos a tener la inseguridad gravitacional, que es de base vestibular, que esta es una sobrereacción ante situaciones que involucren estímulos vestibulares. ¿Cuáles? Por ejemplo, estar en el patio y miedo a que me empujen o que me boten. Prefiero jugar sentadito o sentadita o estar en un espacio tranquilo. No me gusta tanto ir en metro, en la micro, en el ascensor o en la escalera mecánica. Me da miedo que me caiga. ¿Ya? Una vez me llegó el caso de una mamá con un chico hipersensible vestibular y me dice, no duerme en la noche, no quiere dormir. ¿Qué evoca uno primero? Trastorno de sueño, ¿cierto? Autista, trastorno de sueño. Y no, no tenía nada. Lo que pasaba era que el chico era hipervestibular y dormía en una litera en la parte de arriba. No había cama abajo, había solo cama arriba y lo pasaba pésimo, porque todo el rato pensaba que se iba a caer, entonces no dormía. Y me dice, ¿cómo hago para que se acostumbre a dormir arriba? Entonces yo le digo, ¿no será mejor bajarlo? Poner una cama en el suelo. Se acabó. Es tan sensible como es tan sencillo como eso. ¿Ya? No existen soluciones mágicas, hay ajustes contextuales que también podemos hacer. ¿Por qué voy a hacer una terapia para que quiera dormir arriba? Cuando la solución es tan práctica como ponerle el colchón en el suelo. ¿Ya? Y por otro lado vamos a tener los hipovestibulares, ¿ya? O sea, de bajo nivel de alerta vestibular. ¿Cómo se manifiestan estos? Se manifiestan de dos maneras. Están los que buscan mucho movimiento y los que necesitan moverse todo el rato, ¿cierto? Esos que están en nuestra sala y que nos generan a veces así como un calorcito en la guata porque no se quedan quietos nunca, ¿cierto? Esos son los hipovestibulares, los que nos dan harto desafío. Pero también están los hipovestibulares, que también son de alerta vestibular baja, pero que no se mueven. Y estos son lentos, son letárgicos, se demoran en responder, se acuestan en la mesa y a veces pareciera que tuvieran sueño todo el día. ¿Por qué? Porque su alerta es baja, pero no se mueven para aumentarla. No así los otros que se mueven. ¿Ya? Y por otro lado vamos a tener en relación a la praxis, los déficits posturales oculares que tienen que ver con la dificultad que tiene el cuerpo para mantener una postura adecuada, para mantener una buena alineación y para mantener nuestra cabeza y campo visual estable. ¿Qué pasa entonces? Nuestra cabeza y nuestro cuerpo está todo el rato haciendo ajustes. ¿Para qué? Para mantener el campo visual estable y para vincularme con el entorno. Este es uno de los que menos se ven. Ya yo he visto en mis 8 años de trabajo un solo chico con este diagnóstico. ¿Ya? Por otro lado está el déficit de integración bilateral vestibular, que tiene que ver con la dificultad para coordinar ambos hemicuerpos, o sea, realizar actividades bilaterales y secuenciadas. Me cuesta a veces definir lateralidad, me cuesta coordinar, me cuesta abrocharme la ropa. Escribo, pero con la otra mano no logro firmar la hoja, se mueve la hoja. Este ajuste que para uno es casi automático, para algunos chicos no lo es. ¿Ya? Vamos a tener la somatodisprasia, que tiene que ver con dificultades en torno al esquema corporal, a la conciencia y el uso de mi cuerpo, y tiene mayor implicancia en la retroalimentación de los movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, quiero escribir y necesito hacer una letra. Hago el ajuste, hago el ajuste, hago el ajuste, pero siempre lo hago de la misma manera porque mi retroalimentación no es adecuada. No cambio la estrategia, no cambio la forma, no busco otras instancias, pero no porque tenga un problema intelectual, sino porque mi planeamiento motor, o sea, mi esquema mental, está fallando. ¿Ya? Y por último tenemos la visodispraxia, que tiene que ver con dificultades táctiles y visuales, ¿ya? Donde a pesar de estar mirando la hoja o mi cuerpo, mirándome, no puedo hacer el ajuste. Porque la somatodispraxia, por ejemplo, tiene que ver con esta dificultad del uso de mi cuerpo, pero si acompaño la visual, a lo mejor puedo generar mejores ajustes. Pero en la visodispraxia, a pesar de estar mirando, no puedo generar el ajuste. ¿Ya?
Y bueno, ya dijimos en un inicio que la integración sensorial o las dificultades de integración sensorial ya te hacen ser parte de la comunidad neurodivergente, ¿cierto? Las personas son neurodivergentes con diagnóstico de integración sensorial. Así como tenemos otros diagnósticos, ¿cierto? Autismo, discapacidad intelectual, TDAH, trastornos del desarrollo del lenguaje, apraxia del habla infantil, los trastornos del aprendizaje, ¿cierto? Funcionamientos cerebrales específicos, peculiares, que impactan en las diferentes áreas de participación, ¿ya? Todos somos neurodiversos, mas no todos somos neurodivergentes. Neurodiversos somos todos. ¿Por qué? Porque todos los cerebros son diferentes y funcionan de formas variadas. Pero no todos somos neurodivergentes, porque la neurodivergencia tiene implicancias en diferentes áreas de la vida, pero también te hace tener fortalezas y también te hace tener requerimientos de apoyo, ¿cierto? Entonces, cuando usted escuche decir a alguien, no, el autismo es una moda, todos somos un poco autistas, no. O son o no son. Porque si no cumple todos los criterios, no es. Entonces, cuando tenemos dificultades del procesamiento sensorial, ya las identificamos, ¿cierto? Pero cuando la gente llega a consultar, no dice, oh, mi estudiante tiene hipersensibilidad táctil y un nivel de alerta por las nubes. No, ¿cierto? ¿Qué dice la profe? No se queda quieto, le pega a los compañeros cuando se acerca, vomita la comida, no le gustan los aromas. Entonces, ¿qué observamos? La implicancia en la vida diaria, la implicancia en las ocupaciones. Y este chico, este niño, esta niña, ese adolescente, no va a tener dificultades solo en el espacio escolar, va a tener dificultades en todas sus áreas de participación. Y hay chicos que tienen muchas dificultades, pero generan algo que no todos hacen, que es la sobreadaptación o el enmascaramiento. Conductas muy propias del autismo, sobre todo de las mujeres autistas, que se enmascaran, que se disfrazan, que se adaptan, se adaptan, se adaptan, a pesar que lo están pasando pésimo y llega al final del día y colapsan, hacia adentro o hacia afuera. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la norma social? El mundo me dice que me tengo que comportar bien, que tengo que adecuarme, que tengo que participar, que tengo que escribir, que tengo que aprender, que tengo que trabajar, que tengo que llegar después de estar todo el día saturada yo, mujer adulta, a cuidar a mi hija que está gritando porque algo le molesta. Pero tengo que responder, ¿cierto? Adulto, hombre autista, lo mismo, no es muy diferente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vemos. Dificultades en las actividades de la vida diaria, problemas para las actividades de higiene, problemas para la alimentación. Y no me refiero solo a tragar, a alimentarme, al uso de cubiertos, por ejemplo. Dificultades en las actividades instrumentales de la vida diaria. No soporto andar en micro, pero no tengo plata para moverme en colectivo, mucho menos tengo auto. ¿Ya? Estoy en la transición de empezar a irme solo en la micro, mi mamá ya no puede ir a dejarme al colegio. Lo paso pésimo porque antes ella me agarraba la mano o me daba un abrazo apretado. Ahora ya no tengo quien haga eso conmigo. ¿Ya? En el juego. Hay muchos chicos que son bruscos para jugar y los chicos lo acusan. No, Juanito me pegó, pero no es violento, es brusco, no tiene dificultades de su esquema, de la conciencia de su cuerpo, y llega y se tira. Y choca y empuja a los compañeros como si fueran palitroques. ¿Por qué? Porque es la forma que él tiene de jugar, porque eso le gusta, pero por otro lado le dificulta mucho poner límites en torno a su cuerpo. ¿Ya? Vamos a tener dificultades para el sueño. Es verdad que existen personas con trastorno del sueño, pero una gran proporción, las personas con defensividad táctil tienen dificultades para conciliar y mantener el sueño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no logran bajar su alerta al momento de dormir. ¿Sí? En la educación, ya en nuestros chicos vamos a ver altas implicancias. Y en los adultos también, en el trabajo. ¿Quién de ustedes adultos no tiene problemas, por ejemplo, cuando los compañeros los abrazan? Esa típica de la mañana que hay personas que llegan y beso a todos, beso a todos, beso a todos, abrazo a todos, abrazo a todos. En la realidad no a todo el mundo le gusta. Y no es que seamos falta de respeto, a mí no me gusta. No es que seamos falta de respeto o malas personas, es que de verdad no quiero que la primera interacción de la mañana sea que todo el mundo me besuquee y me toque, porque mi alerta es alta. ¿Ya? Ahora,
¿Qué pasa, por ejemplo, en la escuela? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué pasa? En la escuela hay cambios. En la escuela hay muchos cambios que van a impactar en diferentes situaciones. ¿Cuál es uno de los cambios más abruptos que vemos? Es cuando los chicos pasan de curso, los cambian de sala, los cambian de puesto, llegan compañeros nuevos, profesores nuevos. Ya hay que entrar a reconocer, vincularse, explicar, ¿cierto? Buscar el puesto que me acomoda más. Las profesionales del PIE, por ejemplo, u otras profesoras, tienen que estar explicando, ¿ya? No, pero si en la sala está tranquilo, no molesta, pero así tiene los oídos con el ruido porque no lo soporta y porque como no se vincula con su profesora o su profesor, no es capaz de informarle que lo está pasando pésimo, ¿ya? Los entornos pueden ser muy desafiantes, ya todos estos cambios, todas las cosas que surgen generan desafíos. De hecho, la conducta está directamente relacionada con los desafíos del ambiente. A mayor desafío, la conducta puede ser mucho más desorganizada. Entonces, no es que exista un retroceso, es que el desafío cambia. ¿Cierto? Y desde ahí pueden surgir conductas desafiantes. Ojo, conductas desafiantes, término que surge con la ley de autismo en 2023. Cuando hablamos de conducta desafiante, no hablamos de la persona como persona desafiante, sino que nos referimos al desafío que genera para el entorno esa conducta. ¿Cuáles son las conductas más desafiantes para nosotros en un aula de clase? Los llantos, los gritos, los niños que se escapan, los escapistas. Hay chicos que salen de la sala 4 o 5 veces en una hora o incluso más. Hay chicos que no quieren estar en la sala en toda la jornada, ¿ya? También pasa que hay un alto desconocimiento en la escuela en muchos de nosotros, en muchas familias, respecto a las implicancias sensoriales. Porque ¿qué hacemos generalmente? Las asociamos a problemas de conducta. No es que es porfiadito, no es que es muy regaloncito, no es que la mamá no le pone límites, no el papá, es que se separaron los papás y no. Cuando nos ponemos a mirar para atrás y nos damos cuenta que existen conductas que son concordantes, ¿ya? Que se repiten o se mantienen. Y también nos pasa mucho, lastimosamente, y es algo que es bastante doloroso, y lo digo desde el área profesional y también como mamá de un chico autista, es que no siempre los adultos nos vinculamos y respondemos de forma sensible con nuestros estudiantes neurodivergentes, con nuestros estudiantes en la generalidad, con nuestros estudiantes que son muy chiquititos, ¿ya? Hay cosas que a veces pedimos o nuestro sistema escolar nos hace pedir. ¿Por qué, por ejemplo, un niño de 3 años en un jardín infantil debería estar tomando el lápiz y haciendo trazos? Es muy pequeño. Sus huesos aún no se consolidan de forma suficiente. Yo tenía un niño en un prekinder que tenía que escribir su nombre y se llama Maximiliano. Maximiliano, ya con 4 años. Por último, pídanle Maxi. Por último, que escriba su nombre desde una imagen, pero no Maximiliano, ¿cierto? Y también existe un gran desconocimiento, por esto le digo, de ignorar las etapas del ciclo vital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todo es peculiar, que todo es neurodivergencia, que todo es autismo, que todo es trastorno de integración sensorial, y hay etapas que son propias del desarrollo. Ejemplo, antes de los 6 años, no podemos pedir que un niño se autorregule emocionalmente completamente. Siempre necesitan un adulto corregulador. Los adolescentes y ustedes mismos adultos muchas veces necesitamos un corregulador porque no podemos solos y no pasa nada. ¿Ya? Una cosa que me da mucha pena y es que muchas familias les dicen a los chicos, no, es que yo lo estoy criando para que se enfrente al mundo porque el mundo es cruel. Porque el mundo tiene que ser cruel. ¿Por qué preparamos a los chicos para sufrir? ¿Ya? Cuando en el mundo existen espacios sensibles, amorosos, respetuosos, existen comunidades de personas neurodivergentes, ¿ya? Existen personas que están aprendiendo, ¿ya? No las preparemos a sufrir, sino preparémoslos para vincularse con personas cercanas y nosotros preparémonos para armarnos en red con personas que sí nos pueden acoger, ¿ya? Entonces, cuando vemos dificultades de integración sensorial, las manifestaciones son variables. Siempre son altamente variables.
en el contexto escolar. No existen niños que tengan el mismo perfil. Hay personas que pueden tener características similares, pero no siempre son iguales. Por tanto, son personales y únicas, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en la actualidad se hace tan difícil poder definir un patrón tan concreto del autismo, cuando sabemos que es un espectro. ¿Cierto? Tenemos personas que tienen dificultades, pero tenemos personas que hacen las cosas de forma muy reiterativa. Un claro ejemplo, el contacto visual. Hay médicos que todavía dicen, no, es que mira, no es autista. Mi hijo siempre me miró y es autista igual. ¿Ya? La mayoría de mis usuarios tienen un excelente contacto visual y son autistas igual, con diferentes niveles de apoyo. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener ojo con esta categorización que la verdad ya quedó muy, muy, muy alejada. Entonces, para ir terminando, perdón si hablé muy rápido, creo que vomité mucha información, pero espero haber sido clara, ¿ya? Así que me disculpo con anticipación. Eh, en el colegio, en las escuelas, ¿cuál es nuestro rol? Rol como profesionales, roles como educadores, roles como asistentes, roles como inspectores, roles de dirección. Todas las personas somos miembros del colegio. Y algo que es muy chistoso, que a mí me hace mucha gracia, es que cuando hacemos capacitación a los colegios, yo he ido a hacer capacitaciones, están los profes y el PIE, pero los directivos no están. ¿Y por qué no están? Amigo, yo quiero que tú me escuches. A ti va la información. Tú tienes que bajar la información. Tú tienes que capacitar a tus docentes. Tú tienes que aprender. Yo me he encontrado, he hecho capacitaciones y me salen los rectores y me dicen, bueno, tú sabrás esto de la moda de la inclusión. Entonces, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Entonces, fundamental, fundamental en este proceso, el trabajo en red y colaborativo, entre nosotros colegas, entre nosotros con los profes, nosotros con los asistentes, nosotros con la familia. El niño es parte de la comunidad escolar, no le pertenece a una educadora o a una educadora o un asistente. Lo que implica que si el niño está en el patio desregulado y si la asistente y la profe están en sala conteniendo el curso, no puede ser que el niño esté solo en el patio. Alguien tiene que salir. ¿A quién llaman? Es como el botón de pánico, las tías del pie, ¿cierto? Las tías del pie van a salvar el día. Y a veces las tías del pie tampoco pueden, ¿ya? Los niños son parte de una comunidad. El aprendizaje tiene que ser constante. Los espacios educativos te tienen que capacitar. Existen muchas instancias de capacitación gratuita también de forma virtual, pero también es responsabilidad de uno como profesional y como educadora que trabaja con los chicos, también especializarse, también seguir aprendiendo. Yo entiendo que a lo mejor las universidades aún no preparan a sus futuros profesionales en torno a la neurodivergencia. Ya, yo creo que ahí hay una tarea también amplia de esa preparación, pero no, esa no puede ser excusa, ya, para no generar las adecuaciones que corresponden. La comprensión y el respeto y la sensibilidad, esto es fundamental y ni siquiera tiene que ver con el conocimiento técnico, ya. Detengámonos un momento a mirar a nuestros estudiantes, ya. Hay chicos que lo pasan muy bien, hay chicos que lo pasan pésimo. ¿Ya? Hay cosas que son de sentido común, que van más allá del manejo profesional, ¿ya? Las derivaciones tienen que ser pertinentes cuando sean necesarias, a neurólogo, a psiquiatra, a profesional de apoyo. Si no estamos seguros, conversémoslo con los miembros de la comunidad. Y de aquí vamos a hablar un poquito más de forma general, y hay algo que se debe hacer que es fundamental, es la caracterización del grupo de curso. Tenemos que conocer quiénes son nuestros estudiantes, cómo es nuestro curso, cómo aprenden en la generalidad, quién requiere ajustes. Muchas veces hay alumnos que no son neurodivergentes, pero que también van a requerir ajustes. Pueden pasar muchas situaciones. De hecho, el PAI, el plan de adecuación individual, el plan de, plan, bueno, sí, bueno, el PAI y el PASI, los planes de adecuaciones curriculares, no necesariamente son para estudiantes neurodivergentes. ¿Ya? Hay chicos que pueden tenerlos. Ejemplo, un chico que está de duelo porque su mamá falleció hace 2 meses. Este chico evidentemente no va a aprender de la misma manera. Hay algo emocional que está vivenciando. ¿Lo hacemos repetir entonces? No, ¿cierto? Generamos adecuación. Y los ajustes razonables, curriculares y de acceso. ¿Ya?
Hace poco estaba hablando con una mamá de uno de mis pequeños, tenemos un grupo y este chiquitito autista de nivel 2 con altas dificultades sensoriales en primero básico y la profesora le mandó una tarea de caligrafía. Hace una letra que tiene que copiar. Entonces, ¿realmente estamos preparados? Nos falta harto, ¿ya? Pero si no lo sabemos, preguntemos, aprendamos, compartamos información. Y para las colegas que saben de integración sensorial, que saben de neurodivergencia, no se guarden la información si no nos sirve a nosotros, ¿ya? Tenemos que compartirlos. Un compromiso y algo en lo que estamos al debe los terapeutas ocupacionales es en compartir información de integración sensorial. Es como que hago el curso, como, no, es mío, vaya, vaya usted a cursarlo, vaya, vaya, no, yo no le voy a dar nada. No, los chicos están en la sala, necesitan apoyo ya. Y hay apoyos que son específicos, porque todos los niños son únicos, todos los adolescentes son únicos, pero hay apoyos que también tienen que ser generalizados, ¿ya? Podemos armar salas, espacios sensoriales sensibles, espacios amigables, y no necesitamos tener tanto presupuesto, ¿ya? Evitar tanta saturación visual en el entorno es una adecuación, ¿ya? Organizar estratégicamente los puestos de trabajo es una adecuación. Hacer a veces actividades en el suelo, pausas activas, es una adecuación. Son formas de adecuación para el grupo. ¿Por qué? Porque tenemos que centrarnos, una, en propiciar la trayectoria educativa, la trayectoria evolutiva, pero también prevenir las conductas desafiantes que nos desafían constantemente. Y por último, para cerrar, el término de necesidades educativas especiales, la verdad es que ya pasó de moda. A pesar que los decretos lo sigan manteniendo, estamos transitando a requerimientos de apoyo. ¿Por qué? ¿Quién realmente es transitorio? ¿Quién realmente es permanente? Las personas neurodivergentes son siempre permanentes. El TDAH no se pasa. El TDL no se pasa. ¿Ya? Por tanto, tienen requerimientos de apoyo que son mucho más amplios e integrales de lo que están respondiendo todos estos protocolos, estos decretos educacionales. Entonces, nos queda harto por hacer, pero positivamente me deja muy feliz que en el mundo en el que nos rodeamos, en el que por lo menos me rodeo yo con muchos colegas, familias y colegios, esto está cambiando. ¿Ya? Así que los invito a eso sería. ¿Ya? Así que espero que les haya gustado mucho el seminario. Yo me encanta mucho hablar un poco de todo y Marí, yo sé que estás por ahí, así que estamos con tiempo, así que podemos hacer 3 preguntitas. Así que tú dime cuáles y yo las respondo. Ya. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Vi que Constanza Parra levantó la mano, así que te doy el pase para que hagas tu pregunta. ¿Constanza Parra o Parragués? Parragués, es que lo vi incompleto. Ya. Ahí sí. Constanza Parragués, dele nomás. Hola, buenas tardes. Dale, Constanza, cuénteme. Mire, mi pregunta es sobre, bueno, es que no me quedó claro en realidad, es sobre el tema sensorial. Cuando los niños, por ejemplo, son como muy bruscos y para ellos están jugando súper normal y son bruscos para jugar, que ¿Ya? no, que tienen también ese el problema de dormir y cosas así, porque tengo un chico también de que le pasa exactamente lo mismo y por lo menos ¿Ya? nosotros no sabemos cómo ayudarlo o dónde derivar o qué es lo que se puede hacer en realidad. Ya, entiendo. Mira, la verdad es que acá son diferentes pasos los que hay que tener. Primero, en el fondo, hay que observar las conductas porque no todo es sensorial, ¿ya? Puede ser que esta conducta responda a eso o puede ser que responda a otras cosas, ¿ya? Entonces, para descartar en el fondo, hay que, para descartar hay que evaluar, ¿ya? Si tienes sospecha de que existen dificultades sensoriales, hay que derivar a terapeuta ocupacional que sepa de integración sensorial. ¿Ya? No tenemos que pasar a un neurólogo o a un psiquiatra para que me haga la derivación. No es lo mismo buscar un proceso diagnóstico clínico que evaluar sensorialmente, ¿ya? Si este chico es muy brusco, por ejemplo, tiene dificultades de regulación de la fuerza y algunos otros indicadores, pudiera ser que tiene un diagnóstico de integración sensorial denominado hiporrespuesta propioceptiva.
¿ya? No necesariamente lo hace dificultad de praxis como los otros diagnósticos, pero ¿qué quiere decir esto? Tengo una baja propiocepción, ejemplo, dificultades para regular mi fuerza, dificultades para tomar el lápiz, tengo un tono a lo mejor muy disminuido, ¿ya? Tengo dificultades para coordinar mi cuerpo, tengo dificultades para sentir la propiocepción, por tanto busco instancias muy intensas de salto, de caerme al suelo, de correr, de trepar y de chocar para sentir mi cuerpo porque mi conciencia es bajita. Y desde ahí requiere de una evaluación sensorial, ¿ya? Pero obviamente hay que descartar si es que existen otros indicadores, ¿ya? Porque en muchos casos puede existir que haya otra neurodivergencia y la idea es no ir resolviendo una cosa a la vez, sino tener una mirada integral de ese estudiante porque, por ejemplo, un estudiante autista con dificultad sensorial no es lo mismo que un estudiante sin autismo. Por tanto, el abordaje también es diferente y la evaluación también. ¿Ya? Eso, Constanza. Muchas gracias. Ya. Otra pregunta, Marí. Dale. Nos quedan dos. Sí, ahora sigue Carolina Paz, ¿Ya? Araneda. Ahorita le doy el pase. Hola, Antes ¿me escuchas? de que hagas la pregunta, Carolina, Sí. discúlpame un pichintún, hay mucha gente que me agrega a Instagram y mi Instagram es personal, no profesional, ¿ya? Mi Instagram profesional es terapeuta ocupacional Denise, no el otro, ¿ya? En el otro no voy a aceptar a nadie, ¿ya? Pero en el otro pueden agregar, ¿ya? LinkedIn también tengo, sí, pero la verdad no subo casi nada, así que eh, no se van a encontrar con mucha novedad. Ya, ahora sí, Carolina, dele nomás, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. dele nomás, dígame. Ya. Bueno, primero agradecer la oportunidad de enriquecer, ¿cierto?, desde esta mirada tan relevante hoy por hoy. Y bueno, a su vez me queda una duda que es bastante general y transversal con respecto a todo Dígame. el tema. ¿Cómo uno, bueno, en mi caso yo soy psicopedagoga, cómo Ya, cómo desde la psicopedagogía podría yo ayudar complementariamente cuando se trata de chicos con desórdenes de los procesos sensoriales? Yo hubiese pensado anteriormente que quizás una desensibilización hubiese servido como terapia cognitivo-conductual, o si no una de exposición, de enfrentamiento, pero que también es muy agresivo. Entonces, sabiendo que esas formas de esos enfoques o esas técnicas no son lo más acertadas, ¿cuál sería lo más acertado? mira, la verdad es muy difícil poder hablar de un caso en particular. Ahora, cuando uno no es profesional de la terapia ocupacional, pensemos que este chico ya, detectamos su necesidad sensorial, ¿ya? Caso muy específico. Detectamos su necesidad sensorial, ejemplo, es hipoperceptivo, ¿ya? Pensando solo qué es eso, ¿ya? Lo que nosotros hacemos, o profesionales que no son terapeutas ocupacionales, o incluso terapeutas ocupacionales dentro del contexto escolar, lo que hacemos son estrategias o adaptaciones al entorno para propiciar el aprendizaje. ¿Ya? Ejemplo, pensemos que este niño es tiene muchos temas con los ruidos, ¿ya? Podemos usar tapones, podemos usar audífonos o quizás algún tipo de complemento sensorial que me ayude a autorregularme. Ejemplo, me gusta la propiocepción, me puedo poner algo con peso encima, un cojín encima de las piernas, un disco propioceptivo abajo de mis pies, una banda elástica para presionar. A lo mejor no soporta estar sentado más de 15 minutos. Bueno, damos tiempo de desplazamiento. A lo mejor no trabajamos solo en mesa, trabajamos sentados en el suelo. A lo mejor giramos la silla y pegamos algún papel en la muralla, ¿ya? Para trabajar. A lo mejor no solo trabajamos con lápiz y papel en primera instancia, trabajamos otras habilidades en torno al aprendizaje, ¿ya? Porque el aprendizaje no puede ser aprender siempre de la misma manera. Existen muchas formas de aprender, ¿cierto? Pero para eso, primero, hay que saber realmente si es que hay o no dificultades sensoriales, si es que existe o no otra neurodivergencia asociada, para saber en el fondo por qué de la conducta. ¿Ya? Ejemplo, pensemos que tenemos un niño que se enoja y tira las cosas, tira todo al suelo. No, no quiero trabajar. No, esto es aburrido. Te voy a tirar el pelo. ¿Ya?
Eh, ¿Es necesariamente sensorial? A lo mejor es sensorial, a lo mejor tiene baja tolerancia a la frustración, a lo mejor es un TDAH, a lo mejor es un autismo, a lo mejor lo pasa pésimo en la casa porque lo obligan a hacer cosas y en realidad ya está saturado. Pueden ser muchas cosas, por eso es importante conocer la causa, porque la conducta nunca se da porque sí. Pueden existir una causa o diferentes causas que propicien esa conducta. ¿Ya, Carolina? Entiendo. Muchas gracias. Ya. Última pregunta, María. Ya superó ahora, bueno, Sofía Muñoz, porque había una Fernanda que bajó la manito. Así que te damos el pase, Sofía. Sofía Muñoz. Dele. Hola, buenas. Hola. Hola, bueno, yo soy terapeuta ocupacional y trabajo en una escuela, ¿ya? Y bueno, este año pasó que tenemos un nuevo profesor de música donde está implementando más instrumentos, porque el año pasado los niños tenían música, pero más se dedicaban a cantar o veían videos. Pero este es un profesor de música en el cual le está enseñando a los niños instrumentos y bueno, Ya. está observación y hay varios niños, de hecho el profesor de música se acercó a mí a conversar porque hay niños que se frustran mucho por el ruido de los instrumentos, ¿ya? Entonces, yo quería saber más o menos cómo poder abordarlo con estos niños, eh, porque pensando en que tienen que en el fondo igual como que participar de la clase. Hay algunos que tienen audífonos y yo igual le propuse al profesor que quizás él también tenía que tomar quizás pausas dentro de la sala o permitir que los niños salgan quizás también de la sala cuando se sientan muy ofuscados por el ruido, ¿ya? Porque también entiendo que tenemos que respetar, como decía usted en la clase, como no podemos hacerlo como que se adecúen paulatinamente a algo que les molesta. Entonces, no sé Exacto. si me puede como orientar en quizás cómo abordar, porque me ha pasado en varios cursos que como es una modalidad nueva respecto a la clase de música, hay muchos niños con autismo que tienen mucha sensibilidad auditiva que están con esa dificultad. Claro. O sea, como que hay de todo un poquito, ¿cierto? Mira, hay una estrategia, o no sé si es una estrategia, pero es una forma de trabajo ambiental que se llama ambiente sensorial flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo nosotros hacemos adecuaciones a nivel grupal, ¿ya? Y desde ahí empezamos a bajarnos a lo específico. Siempre tenemos que pensar que, por ejemplo, Decreto 83 dice diseño universal de aprendizaje. Uno diseña para la media del curso y desde ahí empieza a generar las adecuaciones, ¿cierto? Si yo diseño mi clase y gran cantidad de estudiantes no acceden a la clase por diferentes razones, entonces ya algo está pasando y no tengo una caracterización adecuada de mi grupo de curso, ¿ya? Y desde ahí, bueno, existen algunas adecuaciones en torno al lugar de la clase, a la forma. Hay muchas de las que entregaste que están súper bien, ¿ya? Pausas, ¿cierto? Nos desplazamos, ¿ya? Variamos quizás los instrumentos, entregamos indicaciones concretas, podemos hacer música de diferentes formas, podemos quizás usar otra sala que no tenga tanto eco, podemos quizás trabajar afuera de la sala en el patio, ¿para qué? Para que no se acople el sonido, ya, o hay chicos que de frentón, por más que todas las cosas, no lo soportan. A lo mejor ese chico de verdad no puede participar de la clase y va a necesitar ser evaluado de otra, ¿ya? Por eso depende mucho. Generalmente vamos desde lo más general hacia lo más específico, ¿sí? Todo depende del caso. Es como cuando nos dicen, no, es que yo voy a trabajar la socialización de la persona autista, del chico autista. Y si el autista no quiere socializar, y si no es un problema para él, y si no lo pasa mal, ¿por qué tenemos que obligarlo? Porque la regla social lo dice. ¿Se entiende? Entonces, todo depende. ¿Ya? Eso, Sofía. Ya, muchas gracias. Ya chicos, entonces a todos los presentes les agradezco mucho su participación, espero les haya gustado el seminario, los espero en el curso, ya, yo sé que van a haber muchos motivados para el curso, así que nos vemos en otra instancia y dejo a Marí para que haga el sorteo. Que estén todos muy, muy bien.
Ya. Gracias, que estés muy bien.